Gloria al Señor, gloria al Señor. Yo le voy a invitar a que usted se encuentre conmigo en el libro de Esther. El libro de Esther. Y ahí vamos a estar en el capítulo 4. Esther capítulo 4. Y voy a estar compartiendo con ustedes algo que compartí hace algunas semanas como parte de un estudio bíblico, y me parece más que pertinente poderlo compartir con los que están aquí, con ustedes que están allá, porque ciertamente espero yo en el nombre de Jesucristo que el Espíritu Santo nos hable, nos mueva, nos inquiete, nos sacuda, que haga latir nuestro corazón, que ponga ese fuego que arde allí en el pecho de aquellos quienes creen. Libro de Esther capítulo 4, y se pone de pie para allí dar lectura a los versos del 1 al 17. Libro de Esther capítulo 4, versos del 1 al 17. Y miren, mis hermanos queridos, aprovecho con ustedes para lo siguiente. Un día como hoy, 20 de septiembre, estuviésemos dando comienzo a la semana de aniversario de nuestra iglesia. Esta oficialmente es la semana del 20 al 27 en este año, porque el día 22 de septiembre es cuando históricamente aparece nuestra congregación formada como iglesia, constituida y reconocida como iglesia. Entonces, nosotros aquí en Pibab estamos de fiesta. ¿Quién dice amén? Amén. Mire, pues denle un aplauso al Señor, ¿sabe? Venga. Que es bueno, fiel y verdadero. Y obviamente se nos trastoca un poco las actividades por la cuestión de la pandemia, pero no se trastoca nuestra celebración, porque nuestra celebración está en que Jesucristo visitó este pueblo por medio de hombres y mujeres que con fe llegaron hasta aquí, compartieron la fe con otros hermanos, y esos hermanos comenzaron a congregarse y a hacer comunidad de fe, estando en el camino y compartiendo la fe. Ya han pasado 118 años. La primera iglesia bautista de Aguabuena, de la cual somos parte, es la iglesia evangélica más antigua de nuestro pueblo. Eso es un dato histórico, eso no nos lo quita nadie. Así que no solamente alabamos y glorificamos el nombre de Jesucristo junto a las otras congregaciones hermanas de este pueblo, sino que tenemos el privilegio de ser la más longeva. Y pienso yo que en ese sentido tenemos una responsabilidad grande, porque entonces el Señor con más ahínco nos exigirá. ¿Quién piensa igual? ¿Quién dice amén? Y por eso quiero compartir con ustedes parte de la predicación de hoy, el mensaje de hoy, invitándoles desde ya a que el próximo domingo, este próximo domingo 27 de septiembre a las 9 de la mañana, todos y cada uno de nosotros estaremos en el estacionamiento del Coliseo Samuel Sammy Rodríguez de aquí de Aguabuena, para tener ese momento celebrativo de los 118 años de fundación de la primera iglesia bautista de Aguabuena. Tú puedes llegar con nosotros y celebrar junto a nosotros, pero si la distancia te fuera obstáculo, la puedes salvar por medio de la aplicación de Facebook, porque el culto va a ser transmitido en vivo y queremos que tú seas parte, queremos que seas parte de esta gran celebración. Esther, capítulo 4, los versos del 1 al 17, y leo en el nombre del Dios que es trino. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Hatac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así.
Salió pues Hatac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Ester y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Hatac y contó a Ester las palabras de Mardoqueo. Entonces Ester dijo a Hatac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Ester. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester: no pienses que escaparás en la cárcel del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de otra alguna fuente para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, y noches y días. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Ester. Señor, esta mañana la casa se ha inundado de alabanza, pero qué hermoso es saber que se inunda con tu presencia. Presencia que sana, restaura, libera, bendice. Te pedimos, Señor, que tú bendigas esta palabra, llevándola, bendiciéndonos, Señor, a nosotros por medio de ella, llevándola a nuestro corazón por medio de tu Espíritu Santo, de forma tal que se convierta en esa llama que queme nuestro interior y nos convide, Señor, a ser instrumentos de bendición a otros. Porque cuando estamos en el lugar correcto, nos es menester cumplir tus propósitos. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Oiga, la importancia de estar en el lugar correcto. Cuando nosotros estamos en el lugar que tenemos que estar, tenemos que llevar a cabo el cumplimiento los propósitos de Dios, para que podamos ser un instrumento de bendición en el lugar donde estemos. Yo compartí en aquel estudio bíblico un himno muy conocido para las denominaciones tradicionales de Puerto Rico, que son también centenarias junto con nosotros, en el himnario de vida cristiana, donde hay un himno que recita: brilla en el sitio donde estés. Entonces, más o menos parafraseando algunos de los versos, dice que no te afanes tanto por intentar ver grandes cosas y grandes maravillas en tu vida, sino que con las pequeñas cosas que tú hagas, no sabes si por medio de esas pequeñas cosas tú puedes bendecir a alguien y algún pecador se puede convertir a Jesucristo. Pero la intención del escritor es que allí donde tú estés brille para Jesucristo, y que tu luz otros puedan ver, que irradie la luz de Jesucristo, para que puedas ser un instrumento de bendición. A fin de cuentas, que en el lugar donde tú estés te dispongas a ser instrumento de bendición para otros. Usted sabe que yo tengo harto sabido, mucha conciencia de que en este lugar, en esta comunidad de fe, donde Dios me llamó a pastorear, tengo una responsabilidad de rendirle cuentas al Señor
de mi tiempo por aquí, qué hice, a quién bendije, cómo se extendió la obra. El Señor me va a llamar a cuentas. ¿Qué hiciste mientras te puse allí en la primera iglesia bautista de Aguas Buenas? Pero no solamente con esta congregación. ¿Qué hiciste cuando te puse y te llamé a pastorear en el pueblo de Aguas Buenas? Aquí en esta comunidad. El Señor nos va a llamar a cuentas. Y yo tengo ese celo y ese temor reverencial de poderle rendir buenas cuentas al Señor al cabo de un tiempo de la obra que hayamos podido hacer para su gloria. Ya son 17 años en una pastoral en esta comunidad, y si la iglesia celebra 118 años, al menos 17 yo he tenido el privilegio de estar con ustedes en este tramo de esta gran carrera. Ya históricamente como el pastor que más tiempo ha permanecido en esta congregación, para gloria de su nombre. Pero ninguna de esas cosas asombran al Señor, a menos que el trabajo que hagamos desde nuestra pastoral en esta congregación y en esta comunidad les rinda frutos al reino de los cielos. Pero ¿sabe qué? Ese llamado no es exclusivo mío, porque todo aquel que ha conocido a Jesucristo, nosotros los bautistas tenemos uno de los pilares de nuestra fe, es el sacerdocio universal del creyente. Y es que aunque tengamos llamados distintos, tenemos un mismo sacerdocio de presentarles a otros a Jesucristo. Y tú desde tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad, en tu provincia, allí tú tienes que recibir el llamado de rendirle buenas cuentas al Señor también. ¿Qué tú has hecho con tus vecinos? Con tus hijos, con tu esposa, con tus compañeros de trabajo. Tienes que dar testimonio en el sitio donde estás. Tienes que irradiar la luz de Jesucristo. Que otros sepan que tú te comportas distinto, que hablas distinto. No porque nos creamos que somos mejores, sino porque le servimos al Dios del cielo y de la tierra. Y nuestra intención es que con nuestras acciones y con nuestro testimonio y con nuestro hablar podamos bendecir a alguien. Y ese es el llamado de esta mañana. Entonces el libro de Esther lo utilizo como base, y lo utilizaba como base en aquel estudio bíblico, para afirmar lo siguiente: cuando estamos en el lugar correcto, ya sea donde vivimos, ya sea donde estudiamos, ya sea donde trabajamos, ya sea donde compartimos, cuando estamos en el lugar correcto, tenemos que servir a los propósitos del Dios del cielo. Tenemos que con nuestra vida honrar a Jesucristo para que podamos ser de bendición allí donde estemos. El lugar correcto a veces ni siquiera es el lugar donde queremos estar. Quizás queremos estar en otro trabajo, en otra casa, en otro vecindario, en otra escuela, en otra universidad. Pero sabiendo y recibiendo de parte de Dios que es el lugar donde tenemos que estar temporalmente, allí tenemos la misma responsabilidad de bendecir el nombre de Jesucristo, de ser de bendición para otra gente. Y gloria a Dios por eso. Entonces, este libro de Esther, que curiosamente, y lo hemos estudiado en otras ocasiones, y esto lo hemos dicho, pero para beneficio de quien no lo sepa, es el único libro de la Biblia que no menciona a Dios de ninguna manera. No menciona el nombre del Señor, no menciona el nombre de Yahvé, no hace alusión a Dios. Entonces, ¿por qué está en la Biblia? Porque es un libro que testifica de un hecho histórico para el pueblo, donde hubo una gran amenaza de exterminio, y donde por la acción de unos que pertenecían al pueblo de Dios, que honraban a Dios, que habían conocido a Dios, pudieron prevenir el exterminio de todo un pueblo, porque estaban en el lugar correcto. Y cuando en el lugar correcto tú haces la obra del Señor, se cumplen sus propósitos y alguien sale bendecido. Por eso el libro de Esther está en nuestra Biblia. Y para hacer un trasfondo muy breve, en 2 oraciones. El libro de Esther es una narrativa, es una historia de cautiverio,
el pueblo judío, el pueblo de Dios, había sido sometido por la conquista del imperio persa, que tenía muchas provincias conquistadas, que era el imperio más poderoso del momento. Tenía una gran extensión de países y pueblos conquistados, entre ellos el pueblo judío. Y narra la historia de esta joven, de esta doncella judía, que había sido criada por su primo Mardoqueo, que es a los dos que hace alusión en la porción que leímos. Fue criada por su primo Mardoqueo y que llegó a ser reina del imperio persa porque fue tomada por esposa por el rey Artajerjes I, conocido como Asuero. Después usted lo lee y se da cuenta y va a conocer cómo llega esta joven doncella a ser reina del imperio más poderoso del mundo. Había sido tomada por esposa por el rey de Persia. Y en un momento particular se pasó un decreto autorizado por el rey, en el cual se establecía que todos los judíos, hombres, mujeres y niños, fuesen exterminados en cualquier parte de la vasta extensión del imperio persa. Que para el día 13 del mes todos fuesen exterminados y que todos sus tesoros fuesen llevados a las arcas del imperio persa. Así que había un decreto, había una orden real de exterminio, de matar el pueblo judío. Así que los judíos estaban, mire, con amenaza de muerte. Los judíos estaban en un tiempo precario, de miedo, de ansiedad. Y dice la Escritura que en ese contexto de respirar muerte y tribulación y angustia y dolor, Mardoqueo, aquel que había criado a Esther, ya Esther vivía en el palacio y Mardoqueo con el resto del pueblo. Mardoqueo se acerca al palacio donde se toman las decisiones con dolor en su corazón y con una angustia tremenda para intentar detener el exterminio de toda una nación. Mardoqueo tenía dolor por su pueblo, por lo que estaba a punto de acontecer, pero también Mardoqueo sabía: nosotros somos pueblo escogido, nosotros le servimos a un Dios que es grande y temible. Pero si alguien no toma alguna acción, y apunte esa palabra, si no tiene dónde apuntarla, mire, apúntesela en la mano. Ya, yo espero. ¿Te la apuntaste, Marisol? Alguien tenía que tomar alguna acción. ¿Alguna acción? Alguien tenía que hacer algo para evitar el exterminio del pueblo. Entonces, el pasaje dice lo siguiente: que Mardoqueo, vestido de cilicio, que no es otra cosa que vestimenta de luto, se acercó al palacio para intentar hablar con Esther, porque Mardoqueo pensó: quizá yo no pueda hablar con el rey, pero mi prima es la esposa del rey, a la que yo crié es la esposa del rey, alguna influencia debe tener. Entonces se acerca al palacio, a la puerta del palacio, vestido de luto, vestido en cilicio, con llanto y lamento y quebranto, pero había una orden de que nadie podía entrar al palacio vestido de luto, de lamento y quebranto. Oiga, y tal parece que ese simbolismo lo que dice es que de aquí para adentro yo no quiero malas noticias. Yo no quiero a nadie aquí con quejabanzas. Yo no quiero a nadie aquí con tristeza y con dolores. Es decir, yo prefiero permanecer
dentro del palacio, ajeno al dolor de los que están allá afuera. Acá adentro lo que hay es fiesta y bebelata. ¿Y sabe qué? Déjeme decir una cosa. Hay gente que con tal de no tener que atender los problemas de otros, hay gente que con tal de no atender los problemas familiares, hay gente que con tal de no atender la crisis de los padres, hay gente que con tal de no atender la crisis del vecino, es mejor decidir no tener malas noticias. No me voy ni a enterar, no quiero ni enterarme. Hay hijos que con tal de no tener que asumir alguna responsabilidad con sus padres, es mejor ni llamarlos. Prefieren no llamarlos. Porque si no me entero de la crisis, no tengo que intervenir, no tengo que comprometerme, no tengo que trabajar con ella. Y hay gente que ha decidido poner una orden o una puerta cerrada o una llamada lejana para no tener que trabajar con las noticias desastrosas de los otros, con tal de yo no tener que asumir alguna responsabilidad. Hay gente que con tal de no trabajar con sus problemas en el matrimonio, pues es mejor ni que se mencionen. Mira que tenemos que hablar, ya no vengas con lo mismo, tú otra vez. Eso es, no quiero a nadie vestido de silicio. Eso es, no, como no quiero asumir mi responsabilidad con eso, mejor no quiero ni escucharte. Ay, otra vez lo mismo. Porque no queremos asumir responsabilidades. Y es tiempo de que el pueblo de Dios asuma sus responsabilidades. ¿Y cuál es la gran responsabilidad del pueblo de Dios? Lo que Dios le dijo una vez a Abraham: yo te voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Voy a engrandecer tu nombre. Voy a bendecir a quien te bendiga. Voy a maldecir a quien te maldiga. Pero es como un propósito. No es porque tú seas chévere, no es porque tú seas un viejo lindo, no es porque me caes bien. Es como un propósito. Te voy a dar inclusive familia, te voy a dar hijos después de viejo, para que tú y los tuyos sean de bendición a todas las familias de la tierra. Ahí está el propósito del Señor. Fue claro desde el principio, desde Génesis. ¿Y sabe qué? Dios no ha cambiado, así que el propósito sigue siendo el mismo hoy. Y Dios quiere bendecir no a algunas familias en la tierra, a todas las familias de la tierra, incluyendo la tuya y la tuya. Y qué bueno, Migdalia, que tú estás aquí esta mañana con tus 5 nietos. Y yo quiero pensar, esto soy yo hablando acá, entre tú y yo quiero pensar que parte de eso tiene que ver con el mensaje que Dios te dio el domingo pasado, de que tú eres profetisa en tu casa e instrumento de bendición para los tuyos. Y yo quiero asumir que el que tú hayas venido aquí con tus nietos es porque le quieres bendecir y estás preocupada por eso que tú amas. Amén. Gloria a Dios. Tenemos una responsabilidad como pueblo de Dios, y es bendecir, ser de bendición a otras familias, a otra gente. Es una responsabilidad de los creyentes. Es una responsabilidad que Dios le dio a Abraham y que a todos los que hemos creído y somos parte del pueblo de Dios por medio de la sangre de Jesucristo, tenemos la misma encomienda. Por eso, como dije anteriormente, entre los pilares de los principios bautistas está el sacerdocio universal de todos los creyentes. Todos los creyentes tenemos la responsabilidad de interceder ante Dios por el otro y por la otra y bendecirle. Entonces, hay gente que con tal de no trabajar con su responsabilidad, es mejor ni mencionarlo. No me llegues aquí con problemas. Ya no vengas a traerme problemas. Entonces Mardoqueo se acerca al palacio y manda a llamar a Esther, que es su prima, que él entiende que es la persona a la cual él se puede acercar, porque Esther no solamente es su prima, sino que es parte del pueblo que va a ser exterminado. Es judía de nacimiento. Tiene que tener empatía por aquellos quienes van a ser exterminados.
tranquila en el reino, puede que no se haya enterado del problema, porque como de la puerta para acá en el palacio no llegaban los problemas, acá lo que había era fiesta. A lo mejor no se había enterado, pero Mardoqueo se ocupó de que se enterara y le llevó copia del decreto. Van a exterminar a nuestro pueblo, con una carga y una pregunta: ¿qué tú vas a hacer? Tú eres la esposa del rey. Si alguien tiene influencia, eres tú. Busca la forma de hacerlo. Entérate de que nuestro pueblo está en precario. Y déjame decir una cosa: les dije que iban a morir hombres, mujeres y niños. Te lo dije. Mira tu familia. Piensa en tu familia. A todo aquel y aquella que no ha conocido y no se ha reconciliado con el Dios del cielo y de la tierra por medio de Jesucristo, vive sin Dios y sin esperanza. Y aun cuando esté vivo físicamente, está muerto espiritualmente. ¿Usted me está entendiendo? ¿Usted me está escuchando? Piensa en sus padres. Si alguno no ha conocido a Jesucristo, está en peligro de muerte. ¿Usted lo sabía? Piensa en sus hijos. Si alguno no se ha reconciliado con Dios por medio de Jesucristo, está en peligro de muerte. Son chulísimos sus hijos, son tremendos. Pero así como usted se preocupa de la ropa, de los estudios, de qué sé yo, si no se preocupa por la salvación, está en peligro de muerte. ¿Usted lo sabía? Piensa en sus nietos. Si usted no se preocupa por su salvación, están en peligro de muerte. ¿Y qué estamos haciendo? Oiga, ¿sabe que el enemigo está allá afuera como león rugiente? ¿Buscando qué? ¿Buscando qué? ¿Buscando qué? ¿A quién devorar? ¿A quién destruir? Y dice la Escritura oiga, que el ministerio del diablo es robar, matar y destruir. ¿A quién? A los tuyos. ¿Y está buscando a quién? Pero el ministerio de Jesucristo es que nosotros tengamos vida y vida abundante en Cristo Jesús. Porque si no tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, si no le hemos confesado como nuestro Señor y Salvador, no hemos sido reconciliados con Dios y estamos en peligro de muerte. Así que piensa en tu familia, piensa en tus vecinos, piensa en las amistades que tú amas, piensa en los compañeros de trabajo. Si no han conocido a Jesucristo, están en peligro de muerte. ¿Y sabe de quién es la responsabilidad de que conozcan a Jesucristo? ¿Saben de quién es? Ah, no saben. Tuya. Por eso Dios te puso allí. O por eso estás allí. Brilla en el sitio donde estés. Te toca a ti. Te toca a ti. Te toca a ti. Oye, el Señor en un momento particular, cuando vio la multitud, eran tantos y llevaban tanto tiempo detrás del Señor, que el Señor le dijo a los discípulos: miren, esta gente lleva días detrás de nosotros. Y uno de los discípulos dijo: es verdad, despídelos para que se vayan. Y Jesús dijo: no, busquemos entre nosotros qué tenemos para darle de comer. Mientras alguien decía: despídelo para que se vayan, porque si es verdad, llevan tiempo con nosotros. Es decir, sal del problema, despídelo para que se vayan, porque si no, tenemos que empezar a bregar con ellos. Despídelo para que se vayan. Y sabe que hay gente que prefiere, que la gente con dolor, despídelo para que se vayan. No te metas en eso, despídelo para que se vayan. El Señor decía: no, busquen ustedes qué tenemos para darle. Y cuando buscaron, dijeron: pues no hay nada. Pero uno, Andrés, encontró un muchacho y dijo: mira, espérate, este nene, este muchachito tiene 5 panes y 3 peces.
Esto es lo que tiene. Pero buscó. Andrés se ocupó de buscar. No de mirar la multitud y decir, aquí no hay nada. ¿Dónde está el recurso? Y Dios, mira, lo que encontré fue esto. Y el Señor dijo, no te preocupes, del resto me encargo yo. Oiga, qué bueno es saber que cuando buscamos cómo bendecir a alguien, el Señor nos dice, no es mucho lo que trajiste, pero del resto me encargo yo. Oiga, qué bueno es saber que Dios tiene un pacto de amor contigo y conmigo, como lo tuvo con Abraham, que donde se acotaran nuestros recursos, si la intención era bendecir, Dios se encarga del resto. Dios se encarga del resto. Y está en nuestra escritura el testimonio de una multiplicación de panes y peces. Y sobró. De panes y peces. Pero hubo que buscar la forma de cómo yo bendigo a este. Porque el Señor les estaba diciendo, no. Mándalo, no. Si alguien lo va a bendecir, somos nosotros. El instrumento de bendición son ustedes. Oiga, el instrumento de bendición son ustedes. El instrumento de bendición son ustedes. El instrumento de bendición son ustedes. El instrumento de bendición, mira, diga, está bien, pastor, ya yo lo sé, soy yo. El instrumento de bendición, está bien, pastor, ya yo lo sé, soy yo. Somos nosotros. Y Dios se encargará del resto. Entonces, Mardoqueo tiene conciencia del peligro inminente del pueblo. Tiene conciencia de que van a ser exterminados. Tiene conciencia de la gravedad y no lo da a poco. Y gime y clama por el pueblo. Y si tú no has tomado conciencia del peligro inminente en el que están los tuyos, si no se has reconciliado con Dios por medio de Jesucristo, alguien tiene un problema. Y somos nosotros. Tenemos que tomar con seriedad lo que para Dios es importante y serio. Tan serio e importante que la vida nuestra, sin posibilidad de nosotros poder ser redimidos por nuestras propias acciones, envió a su Hijo unigénito a morir como sacrificio para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y queremos la vida eterna, pero sin reconocer que estábamos perdidos. Es para que no se pierdan, mas tengan vida eterna. Pues hay que reconocer que inicialmente estábamos perdidos. ¿Alguien puede decir amén a eso? Oiga, el sacrificio más tremendo de Jesucristo es haberme hecho reconocer que estaba sin Dios y sin esperanza y perdidos en mis caminos. Y por eso yo compartía todavía con alguna persona diciendo, yo no sé cuándo el Señor me llama a su presencia, yo no sé cómo me llamará a su presencia, yo no sé en qué condiciones estaré cuando me llame a su presencia, pero una cosa sé, moriré adorándole y sirviéndole y bendiciéndole. De Él no me aparto. Porque el sacrificio de la cruz del Calvario fue por amor, porque estaba perdido en mis delitos y pecados y vino a redimirme por medio de la sangre redentora de Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, Mardoqueo tiene conciencia del peligro inminente del pueblo, pero nosotros tenemos que tener conciencia del peligro inminente de aquellos quienes amamos, que viven sin Dios y sin esperanza. Y va donde esté, donde la persona que entiende que está en el lugar indicado, va donde la persona que entiende que está en el lugar indicado y que puede hacer la diferencia. Donde nosotros estemos tenemos que hacer la diferencia. Va donde Esther porque entiende que está en el lugar indicado y puede hacer la diferencia. Y le dice, dígale a Esther que el pueblo está en inminente peligro. Enséñale el decreto. Dígale que estoy esperando por ella contestación. Y Esther le contesta bien espléndidamente. Esther le contesta como toda una doncella de palacio.
como los que no tienen problemas en el palacio porque no dejaban entrar de la puerta para adentro los que están vestidos de cilicio y de lamento. Y le dice: ay, díganle a Mardoqueo que yo quisiera ayudarle, pero no puedo, porque hay una orden real que establece que nadie puede ir delante de la presencia del rey sin permiso, a menos que él lo llame y le dé el cetro de oro. Y yo no he sido llamada en estos 30 días para ir para allá. A mí no me han dado permiso. Y todo el mundo sabe que el que se le ocurra pasar sin permiso, la orden dice que muera, que lo ejecuten. Oye, ¿sabe qué? Lo que estaba diciendo Estel era cierto. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos en el lugar indicado y somos el instrumento de bendición para otro, tu excusa no le sirve al Dios que te puso allí. Tu excusa no es buena, porque se trata de que los tuyos están en peligro de muerte. Y Mardoqueo no se podía quedar con qué. Pues gracias, Esther, nos vemos. Eso es como si usted se imagina que usted conociera a alguien que trabajara en algún banco de su pueblo y sea hermano o hermana en la fe, y de momento por alguna cosa bien tremenda haya una fila descomunal que llega hasta la panadería, y usted se acerque a esa hermana figurativa, simbólica, y le diga: mira, yo tengo un problema que tengo que resolver en el banco y me duele la espalda y yo creo que tengo el coronavirus. Y entonces esa hermana le diga: pues no te preocupes, que yo te ayudo, mira, hazte esta fila por allí. Cuando llegues al final, tú le dices al guardia de la puerta que él te va a indicar y pasa por una de las teles y hace el turno y aquí te van a ayudar. Es decirle: gracias, hermanita simbólica, por nada. El caso es simbólico, ¿sabe lo que estoy diciendo? Pero usted se imagina que alguien que pudiera estar en la posición de ayudarle pudiera simplemente, oiga, y sabe, la respuesta que le dé esa hermana simbólica es lo correcto. Pero de bendición puede ser cuando dice: vamos a hacer una cosa, déjame ver cómo yo te puedo servir, déjame ver cómo yo te puedo ayudar. La hermanita simbólica lo hace, ¿sabe? Porque a veces el lugar donde estamos es nuestro lugar para bendecir. Y Esther le contestó con una gran realidad, pero le está diciendo: yo quisiera, pero yo no me voy a meter en eso. Y eso se convierte en la excusa. Pero cuando los tuyos están en peligro inminente de muerte y de muerte espiritual, y a ti te corresponde ser el instrumento de bendición para el Señor, porque estás en el lugar idóneo y tienes que servir a su propósito, tú no le puedes decir al Señor que no tienes tiempo, que no puedes llamar, que no lo encontré, que yo lo he llamado otras veces. La excusa que tú puedas dar al Señor no le sirve, porque el tuyo está en inminente peligro de muerte. Así que tu excusa, por muy buena que te parezca, no te sirve para el Señor. Y cuando el Señor nos pregunta: ¿y cómo tú hiciste con tus hijos que necesitaban de Jesucristo? ¿Y cómo tú hiciste con tu vecino que necesitaba de Jesucristo? Ay, pero tú sabes que él era así, tenía un carácter, yo no me metí en eso. Y el Señor te va a decir: esa excusa te sirve a ti. Que nosotros acumulamos aguas de fuego del Señor para otra vida y no la hacemos y se pierde esa vida. Hay propósito en nosotros de bendecir a otra gente. Y en este preámbulo a la celebración del domingo que viene, de los 118 años de nuestra iglesia, tenemos que asumir con urgencia, con premura, de manera de emergencia, el que la vida de otros está en pueblo, está en juego. En nuestro pueblo está en precario, en nuestro país también necesitan de Jesucristo. ¿Usted cree que no? ¿Y quién les va a anunciar? Nosotros. Pero tenemos que tomar conciencia de lo que a Dios le importa. Nosotros tenemos que apropiarnos de lo que es urgente para Dios y no pasar con una mirada rápida a lo que para Dios es importante. Y si Dios se detuvo por medio de Jesucristo con la gente en crisis, nosotros no podemos pasarle por el lado a la gente en crisis.
y tenemos que hacer por aquellos que les amamos. Entonces le dijo a Esther: tu excusa no te sirve. Y le dijo a Esther: ¿y no crees tú que para eso te puso Dios en este momento aquí? ¿No crees tú que para eso estás tú en este lugar? Quizás para este momento, para este tiempo. Oye, qué bueno saber que en tu casa, en tu comarca, en tu familia estás tú como creyente. ¡Qué bueno! Porque Dios está contando que tú eres ese agente de bendición. Como Abraham lo fue para multitudes, tú y yo también para los nuestros. Somos ese instrumento para su gloria. Y su gloria se manifiesta cuando servimos a sus propósitos. Y Mardoqueo la confrontó. Y la iglesia del Señor se ha convertido un poco, las congregaciones a veces se han convertido un poco como en el palacio del rey Asuero, que cierran la puerta del palacio y adentro no quieren saber de las malas noticias de afuera. Nos metemos a nuestros templos a tener buenos momentos, entre la música y los festejos, intentar estar contentos y felices, pero desentendidos de la responsabilidad que tenemos con los que amamos y que están allá afuera. ¿Usted me entendió? Si me entendió, ¿usted no cree que tenemos que decir amén a eso? Y a veces nuestras congregaciones parecen el palacio de Asuero. Aquí queremos buenas noticias, y a los de afuera que se los lleve el diablo. Es que no le he entregado el corazón a Jesucristo. ¿Y qué tú has hecho? Es que no le sirve al Señor. ¿Y qué tú has hecho? Si vinieran a la iglesia, pero como no se congregan, como están en el mundo, ¿qué estamos haciendo? Y algunas congregaciones son el palacio de Asuero. Aquí estamos bien, y allá afuera que se lo lleve el diablo. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, y tiene que sentir el sacrificio de Cristo, y tiene que ver las multitudes con compasión como las ve Cristo, y tiene que detenerse ante la injusticia que sufre el otro como lo hizo Cristo, y tiene que hablar las palabras de Cristo, y tiene que ser compasivo como lo fue Jesucristo, y tiene que ser enérgico con los valores del reino como lo hizo Jesucristo, y tiene que ser luz como lo fue Jesucristo, y tiene que ser de bendición como lo fue Jesucristo. Y como cosa natural e inherente a ser como Cristo, la gente comenzó a seguir a Cristo y comenzará a querer ser parte de la iglesia de Jesucristo, de la cual Él es cabeza. Pero hay congregaciones que son como el palacio de Asuero. Así que Mardoqueo confrontó a Esther con lo que había que hacer. Y Esther, tomando conciencia de la responsabilidad que tenía, entonces dijo lo siguiente. Cambió de pensamiento y dijo: está bien, díganle a Mardoqueo que ponga en ayuno a todos los judíos que están en Susa, que yo voy a poner también a mis doncellas a ayunar. Díganle que intercedan por mí, que clamen por mí, porque yo voy a buscar entrar donde el rey, con el riesgo de perecer, pero si he de perecer, que perezca. Lo que está diciendo es: hay que hacer lo que hay que hacer. Y sabe que hay momentos que hay que hacer lo que hay que hacer. Si algún hijo suyo o algún nieto suyo o algún familiar suyo querido cae al agua y se está ahogando, usted puede decirle: nada, agárrate de ese palo,
llega acá. Usted busca, no te preocupes, vengo ahora. Ay, Dios mío, habrá algo por aquí para tirarle a este muchacho. Mira, tú no tienes por ahí una soga. Habrá algo por aquí, y la persona ahogándose. O una opción es, nos tiramos. Porque la vida de ese niño o esa niña depende de una acción, no es de una palabra. Aguántate, voy ahora, resiste, dale. A veces depende de tirarnos y socorrer al otro. A veces hay que hacer lo que hay que hacer. A veces hay que hacer cuando hay que hacer, y cuando hay que hacer no es el momento de decir, es de hacer. Entonces fue Esther y habló con él. Y cuando usted lee el resto de la historia, Dios se encargó de hacer el resto. Como dije ahorita, cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y asumimos nuestra responsabilidad de bendecir al otro, Dios se encarga del resto. Y cuando Esther se fue a la presencia del rey, allá se pudo dirimir toda la controversia de por qué los judíos iban a ser exterminados, y aquel que planificó el exterminio fue posteriormente exterminado él, pero el pueblo de Dios sigue aquí incólume alabando a su Dios. Y cuando tú te dispones a hacer lo que hay que hacer por los tuyos, Dios se encarga del resto. A veces nosotros tomamos como cosa somera y creemos que hablarle a los otros de Jesucristo es invitarlos para la iglesia. No se trata de invitar a la gente para la iglesia. Se trata de hablarles de Jesucristo. Esto es distinto. Cuando tú invites a la gente para un culto, como no lo entienden, hay ya cierta... Porque no entienden. Pero cuando tú les hablas de Jesucristo, tú tienes dos cosas que hablar. O les hablas del Jesucristo que está en la Biblia, pero tienes que saber mucha Biblia. O les hablas del Jesucristo que tú conociste, que te redimió, que te salvó, que te sanó. Que eso no se sabe con mucha Biblia, se sabe con fe, se sabe por las obras que Él ha hecho por nosotros, y la podemos dar como un testimonio indubitable. Porque la Biblia pudiera estar en duda, y con cualquiera que nos quiera refutar teológicamente o en algún análisis exegético, y podamos debatir acerca de la interpretación hermenéutica de tal o cual perícopa. Pero el compartir a Cristo por medio de lo que ha hecho con nosotros es indubitable. Y para callarnos la boca, tienen que quitarnos la vida, porque lo volveremos a decir conscientes de lo que ha hecho por nosotros. Yo sé que mi Redentor vive porque me sanó, porque me salvó, porque lo he visto en mi familia, lo viví en carne propia, me atendió, se acercó, me redimió, me abofeteó, me levantó y me llamó a ser pastor. Pero yo tengo que decírselo a los míos. Lo tiene que conocer Liam Michael, lo tiene que conocer Miliet. ¿Y quién se lo va a decir? Yo. Eso me toca a mí. Me toca a mí no porque sea pastor, me toca a mí porque he creído en Jesucristo y soy papá de ellos. A ustedes se los digo como pastor, pero a mis hijos se los digo como papá. Nos toca a nosotros. Oiga, porque usted sabe la inversión que estamos haciendo en nuestros hijos, económica y de todo tipo, para que no nos apropemos de su alma, para que tengan de todo y pierdan su alma. Esa es la inversión más estúpida de cualquier creyente. Complacer a los hijos con todo lo que creen que pueden necesitar y no ocuparse de la salvación de su alma. Y si no lo hacemos nosotros, los estamos dejando en peligro de muerte. Y es tiempo de que nosotros, de que los tuyos reciban de ti un testimonio poderoso de las cosas que el Señor está haciendo contigo.
Somos nosotros el instrumento donde estamos. Para eso estamos en el lugar y sabemos si ese lugar es el indicado. Tenemos que servir al propósito del Señor. Por último, compartía yo en ese estudio bíblico en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Se habla de un momento particular cuando José y María fueron a llevar al niño al templo para ser presentado a Jesús, pequeño de 8 días de nacido. Y allí se encontraron con dos personas, un viejo de nombre Simeón y una mujer vieja también de nombre Ana. Y dice en los versos 36 al 38 que Ana era una vieja viuda. Se le conocía como Ana la profetisa. Y decía yo, ¿sabe por qué se le conocía como Ana la profetisa? Porque hablaba cosas. ¿De quién usted cree? ¿Del vecino? ¿De quién? Hablaba cosas de Dios. Si hablara cosas del vecino era Ana la chismosa. Si hablaba lo que no le importara, era Ana la bochinchera. Si hablara cosas incoherentes, era Ana la loca. Era Ana la profetisa. Hablaba cosas de Dios. Y esa mujer dice que estaba de día y de noche en el templo, esperando a aquel que había sido prometido y que había de redimir al pueblo de Israel, a su nación. Llevaba años en el templo, pero estaba en el templo, ¿usted sabe cómo? Sirviendo de día y de noche. ¿Usted sabe cuánta gente viene a los templos y son parte de una congregación de visita? Usted sabe que hay gente que su único ministerio en la vida de la iglesia es simplemente ir los domingos en la mañana y asistir y ya. Cuando no hay mejor cosa para un creyente que después de haber conocido a Jesucristo, servir. Y esta mujer no estaba por allí pidiendo en el templo. Esta mujer estaba en el templo de día y de noche sirviendo. Y sirviendo se encontró con José y María cuando fueron a presentar el niño y lo vio. ¿Sabe por qué se encontró con el niño en el templo? Porque no estaba en la casa. Porque estaba en el lugar indicado, en el templo sirviendo al Señor. Y cuando estamos en el lugar correcto haciendo lo indicado para Dios, Dios se encarga del resto. Y Dios le dio el privilegio de conocer al niño. Y después que se fueron los padres del niño con el niño, dice que Ana, la profetisa, se quedó diciéndole a todos los que iban por allí, llegó el Redentor de nuestra nación, llegó la esperanza de Israel, llegó a dar la buena nueva, que traducido es a compartir el Evangelio, a dar la buena nueva de salvación. Nos corresponde a nosotros dar la buena nueva. La palabra dice, bienaventurados los pies de aquellos quienes llevan el Evangelio de la paz. No de los que llevan discordia, no de los que llevan bochinches, no de los que llevan la duda y siembran la semilla de la cizaña, de aquellos quienes, habiendo conocido a Jesucristo, llevan el Evangelio de la paz. ¿Y sabe por qué son bienaventurados esos pies? Porque la bendición de ese otro depende de este uno. ¿Usted me está entendiendo? Y Dios nos ha llamado a que brillemos en el sitio donde esté. Por último, y yo compartía con esto también, que un caso que simplemente quiero mencionar como cosa contrastante, es que cuando Jesús muere lo entierran, lo meten en la cueva, y Jesús resucitó. Oiga, qué tremendo es saber que Jesús resucitó, ¿verdad que sí? Pero entonces,
La noticia no la recibieron los discípulos. La noticia la recibieron unas mujeres piadosas que habían ido a la cueva a encargarse del cuerpo. Mujeres que estaban en el lugar correcto, en el momento indicado, y por estar en el lugar correcto, Dios le dio la primicia de la resurrección del cuerpo que fueron a buscar. Y tuvieron una experiencia con un ángel. Pero el Señor les dijo: vayan y díganle a los discípulos, bendito, porque se fueron adelante a correr y se perdieron la noticia porque no estaban en el lugar correcto. Pero a quienes estaban en el lugar correcto tuvieron la primicia de la resurrección, y los otros se enteraron por el cuento de estas, y vimos un ángel y vimos su gloria, y nos dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pues vivo está, y lo vimos nosotros con nuestros propios ojos, y vimos este jardinero, y cuando se volvió era el rostro resplandeciente de nuestro Señor. Las primicias para las que estaban en el lugar correcto, pero tuvieron que ir a hacer lo correcto, a bendecir a los otros, a los que se fueron. Te lo dijeron a los discípulos: qué bueno, pues nosotros lo queremos ver, pero estamos escondidos aquí porque nos están buscando. Y Tomás se fue. Se fue a buscar el cheque de púa. Todavía lo está esperando. Se fue a buscar lo que se haya ido a buscar. Y Jesús se le apareció a los discípulos. A todos excepto... Están entusiasmados y usted está muerto ahí. A todos excepto a Tomás. A todos excepto a Tomás. ¿Por qué? Porque Tomás no estaba. Porque no estaba. Y cuando no estamos en el lugar correcto, nos perdemos la manifestación de la gloria de Dios. Nos perdemos el ser testigo de la grandeza sobrenatural del Dios que alabamos y bendecimos. Y después Tomás dijo: mire, qué bruto es. Pues yo no le voy a creer. No le voy a creer. Habían 10 contándole. Pues no le creo a ninguno, hasta que yo no lo vea y meta el dedo en sus llagas. ¿Y sabe qué? Hay gente que no importa lo que usted les cuente, no van a creer. Tomás no es que sea incrédulo. Tomás es incrédulo porque no estaba en el lugar indicado. Entonces usted ve a la gente en las iglesias que se pierde la bendición del culto aniversario, se pierde la bendición del estudio bíblico, la palabra compartida o el milagro realizado. Ay, yo que iba para la iglesia, pero llovió. Ay, yo que quería ir, pero como estaban dando fanmagul. Ay, yo quería ir, pero como estaban dando pelotadura. Ay, yo quería ir, pero como era el debate. Ay, yo quería ir, pero como es año bisiesto. Porque mire que la gente tiene excusa para no estar. Y cuando los 10 le cuentan lo que pasó, qué tremendo, pero no les creo. Porque tienen el ministerio de Tomás, no estar. Hubieras estado, creías. Pero como no estás, no crees. Cuando estamos en el lugar indicado, tenemos que servir a los propósitos de Dios y veremos tu gloria. Vamos a inclinar nuestro rostro por un momento. Quiero invitar a los que están aquí y a los que están allá, que tú dispongas tu corazón para ser un instrumento para la gloria de Jesucristo. Nuestro aniversario es el próximo domingo. Y una sola cosa yo le he pedido a la iglesia: dile a los tuyos, hoy, mañana lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, recuérdaselo el domingo. Tenemos una gran celebración donde vamos a compartir un testimonio poderoso de la gloria de Dios, porque queremos bendecir a alguien. Yo le he dicho al Señor, y lo dije en uno de los entregas de ayuno de la campaña de ayuno y oración de esta semana, que yo le pedí al Señor que nos dé el privilegio de ser una iglesia que bendiga a todo este pueblo.
Yo diciendo que qué tremendo, que mentira que van a cantar eso, porque yo tengo desde el culto que para el llamado podamos utilizar esa alabanza. Y no sabía que ya yo lo había pensado también. Así que con esa gran causalidad vamos a ponernos de pie y vamos a comprometernos a bendecir a los nuestros. Hay gente que vive sin Dios y sin esperanza, y a veces son nuestros familiares, a veces son nuestros vecinos y necesitan de Jesucristo, y Dios está contando con que tú estás allí. Hacemos nuestra alabanza, vamos a levantar nuestra fe y vamos a levantar nuestra voz y vamos a glorificar su nombre. Es tiempo de actuar, es tiempo de fe, en la noche marchar, caminar hacia el mar, porque tú, mi Dios de poder, camino abrirás. No hay que retroceder, ni al gigante escuchar, al arroyo iré, a la piedra lanzar, porque tú, mi Dios de poder, otra vez brillarás. Tienes un plan y se cumplirá. Mientras espero, te voy a adorar. Tienes un plan y se cumplirá, aún sin respuestas. Yo siento tu paz. Bienaventurado es aquel que confía solo en ti. Tienes un plan, se cumplirá, mi Dios de poder. Es tiempo de actuar, es tiempo de fe, en la noche marchar, caminar hacia el mar, porque tú, mi Dios de poder, camino abrirás. No hay que retroceder, ni al gigante escuchar, al arroyo iré, a la piedra lanzar, porque tú, mi Dios de poder, otra vez brillarás. Tienes un plan y se cumplirá. Mientras espero, te voy a adorar. Tienes un plan y se cumplirá, aún sin respuestas. Yo siento tu paz. Bienaventurado es aquel que confía solo en ti. Tienes un plan, se cumplirá, mi Dios de poder. Gracias, Jesús. Hermanos queridos, oiga, Dios tiene un plan en el cual nosotros estamos incluidos. Dios tiene un plan para nosotros. Tiene un plan por nosotros. Y tiene un plan por medio de nosotros, que incluye a otros. Yo quiero que se cumpla en mí el plan que Dios tiene para conmigo. Yo quiero que se cumplan sus planes en mí, pero quiero que cumplan otros los planes que tienen por medio mío, en los míos, en mis vecinos, en mis familiares, en este pueblo. Y tú eres ese instrumento de bendición. Tú eres el instrumento de bendición de los tuyos.
Pero yo te voy a invitar a que tú inclines tu rostro donde estás y tú te comprometas con Dios esta mañana a ser el instrumento del Dios del cielo y de la tierra para aquellos quienes están en peligro inminente de muerte espiritual. Y diga: Señor, yo iré por ellos, yo estaré, yo les diré de ti. No es meramente invitar a la iglesia, es hablarles de Jesucristo. Y tú tienes una gran oportunidad toda esta semana para hablarles a otros acerca de Jesucristo. Nos estamos jugando la vida de otros, pero qué bueno saber que ya Cristo hizo el sacrificio necesario para bendición del otro. Pero nos corresponde a nosotros abrir camino, limpiar el camino. Oiga, dice el Señor para los niños: dejad que los niños vengan a mí, de ellos el reino de los cielos. Es decir, tú tienes que abrirle camino. Pero el Señor nos ve a nosotros como los niños del reino, y tenemos que abrir camino para otros que no le conocen. Hermanos, son tiempos de urgencia. La gente está muriendo sin Jesucristo, y puede que sea uno de los nuestros. No podemos quedar enajenados dentro del palacio de los templos, adorando y alabando y sirviendo y cantando, cuando afuera otros están en lamento, en quebranto, en tristeza, en dolor, en llanto, en cilicio. Es por amor a su nombre, es por amor a su nombre. Tienes que decirle a alguien acerca de Jesucristo, de lo que ha hecho contigo, de las virtudes del Dios del cielo y de la tierra que se encarna en Jesucristo y que es el propiciatorio de Dios para comprar nuestro pecado, comprar nuestra esclavitud y hacernos libres. Por eso somos redimidos, no porque hayamos sido buenos, es porque somos sus hijos y nos mira como un Padre celestial y nos limpia y nos sana y nos acurruca y nos unge. Señor, yo te ruego por cada uno de los que están aquí de pie, diciéndote: Señor, yo quiero ser instrumento de bendición para los míos, así como los que están allá, con la misma petición. Señor, que podamos ser un instrumento para tu gloria, que podamos decir a otros las cosas que tú estás haciendo con nosotros, aunque no tengamos mucho verbo, aunque no sepamos mucha Biblia, pero sabemos, Señor, que la experiencia que hemos tenido contigo es indubitable y ha sido de bendición. Bendice, Señor, a cada una de esas personas que nos está viendo, y bendice a cada uno de los que están aquí. Y muéstranos, oh Espíritu Santo de Dios, la gloria del Padre, esa gloria hermosa que se manifiesta en tus portentos y maravillas, porque en la medida que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, tú, buen Dios, te encargarás del resto. Para la gloria del Dios del cielo y de la tierra, lo reclamamos para tu nombre, diciendo: amén, amén, amén. Den un aplauso al Señor. Qué bueno, qué grande, qué sublime. Venga, cante con nosotros. En la noche Este es el tiempo.